Amigos, bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos para presentarles una interesante entrevista. Está con nosotros el expresidente de la Asamblea Nacional, por tanto exasambleísta, actual candidato presidencial del Partido Social Cristiano. Nos referimos al ingeniero Henry Kronfle, que hoy nos visita en los estudios de Ecuador en Vivo. Henry, bienvenido a Ecuador en Vivo. Muchísimas gracias por la invitación, Freddy. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia que nos está viendo y escuchando. Gracias por el tiempo que se da para comentar con los amigos que nos siguen diariamente temas relacionados a la propuesta de gobierno del Partido Social Cristiano. Antes de empezar ya en materia, quisiéramos analizar este enfrentamiento que se mantiene, o mejor dicho, esta dualidad correísmo-anticorreísmo, y que usted ha puesto énfasis en peleas públicas con el expresidente Correa a través de Twitter. Para empezar esta entrevista quisiera mostrarle el fragmento que sacamos nosotros de un posteo suyo que se enfrenta verbalmente a Rafael Correa. Cambian frases, se dedican canciones con el expresidente Correa, y eso nos deja ver que la polarización en el país se mantiene, correísmo, anticorreísmo. Paquita la del Barrio es una excelente canción, creo que mucha gente se la sabe. Muy tradicional, la conoce, identifica claro. a muchos esa canción. Y ya saliendo de la broma, fui claro en hacerle saber a través de la bancada de él que estaba cansado de sus insultos y sus calumnias. Y que pare sus insultos y sus calumnias, porque a mí me gusta la política limpia, la política de la verdad, la política con la ética, no esta politiquería barata. Y le dije, señor, si usted no para, me va a buscar y me va a encontrar. Y me encontró. ¿Cómo es esto posible cuando políticamente en el gobierno anterior se cocinaron acuerdos entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, y en este también? No, los acuerdos que se cocinaron fue entre la Revolución Ciudadana y Creo. Lo que pasa es que Creo cocinó el acuerdo y pidió que seamos testigos el Partido Social Cristiano. Después Creo, que había dado la palabra, no quiso cumplir su palabra de un acuerdo por la gobernabilidad, y ya conocemos la historia de qué pasó después. Ahora es el gobierno ADN el que buscó ese acuerdo con Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano para llevar al país a una suerte de gobernabilidad. Y gracias a Dios funcionó bastante bien. Hubieron 5 leyes económicas que presentó el gobierno en su momento con carácter económico urgente, y 5 leyes que vinieron de la consulta popular, y todas las leyes se aprobaron excepto el IVA, que nadie estuvo de acuerdo en aumentar el IVA. Hoy no hay acuerdos ni con la Revolución Ciudadana ni con el gobierno, y es entendible porque estamos en el marco de un proceso electoral, no en campaña propiamente dicha, pero ya estamos en un ambiente electoral. ¿Cómo se va a manejar el Partido Social Cristiano en esta lid? En acuerdo con el pueblo, con la gente, y sobre todo con la gente más pobre y más necesitada, cuyos problemas son urgentes y graves en el Ecuador. Nosotros entendemos muy bien la problemática, no porque seamos unos genios, que la construimos desde arriba, moviendo unas palancas, aplastando unos botones y apretando unas tuercas. No, las propuestas nuestras en el plan de gobierno vienen desde abajo, desde las bases de los distintos sectores de la población. Hemos hablado con decenas de miles de personas y entendemos perfectamente cuáles son los problemas en cada temática, y esas soluciones están plasmadas en el plan de gobierno que presentamos ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, Henry, ustedes tienen una posición crítica frente al gobierno. ¿Sería un poco pensable que esa posición sea más del lado del centro hacia la izquierda? No necesariamente de ustedes, que están del centro hacia la derecha y que podrían coincidir en algunos conceptos fundamentales de la conducción del Estado con el actual presidente Daniel Noboa. Nosotros no tenemos un ataque ni al gobierno, ni a alguna tienda política en especial, ni a ninguna ideología. Lo que nosotros atacamos son los problemas del país. Y cuando, con claridad, dejamos saber al país que tenemos conocimiento de los problemas, entonces esto se toma como un ataque al gobierno. No, atacamos la inseguridad, atacamos la falta de empleo, atacamos la falta de medicina, atacamos la falta de educación, atacamos la falta de oportunidades en el Ecuador, atacamos la falta de infraestructura. Esos son los problemas que atacamos. Hoy atacamos la falta de luz. Entonces, no nos confundamos entre atacar un gobierno
o atacar los problemas consecuencia de una mala gestión o de la falta de gestión de un gobierno. Son dos cosas diferentes. Ya vamos a hablar en detalle de las propuestas de gobierno que tienen, del plan de gobierno y propuestas de campaña para corregir estos problemas precisamente. Pero hablemos un poco de la posición suya particular y la del Partido Social Cristiano en general respecto del gobierno actual. Por ejemplo, usted le llama el gobierno, el presidente Nini. Y quiero recordar, esto lo dijo en el portal de noticias colega Primera Plana, miremos cómo lo dijo. Hay que hablar de Dios como político, hay que hablar de Dios. La mayoría de nosotros creemos en Dios y los que no creen está bien, se respeta, pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón le pedimos a Dios todos los días. Ahora le estamos pidiendo que llueva, le estamos pidiendo a Dios, porque este gobierno ni resuelve, ni entiende, ni gobierna. Por eso yo lo he llamado un gobierno Nini. Ni nos va a resolver el problema de los apagones. Este gobierno Nini no nos va a resolver el problema. Por eso es que invocar a Dios ahora es nuestra única salvación para ver si podemos tener algo de energía. Bueno, respetamos el credo religioso, no todos los ecuatorianos son católicos o creen en Dios, está bien, pero pedirle a Dios a estas alturas para que llueva y se resuelva el problema como que no es lo más adecuado. La responsabilidad absoluta de lo que está pasando el día de hoy es de este gobierno. Basta de echarle la culpa. Y de los otros también. Mire, hay dos actos de corrupción que yo siempre los he condenado. El primer acto de corrupción es postularse para un puesto en donde una persona no tiene la capacidad de ejercerlos porque no tiene el conocimiento. Y lo segundo es llegar al puesto y decir, yo no conocía estos problemas. Todos los problemas son del pasado y como no puedo ver solución al futuro, entonces sigo echándole la culpa. Eso no podemos dejarlo pasar. No podemos dejarlo pasar. Entonces, yo no soy el presidente de la República. Ojalá fuera el presidente de la República pronto, pero no soy el presidente de la República hoy. La responsabilidad de lo que está pasando es de este gobierno, encabezado por el presidente de la República. Hay que ser claro en eso. Entonces, ¿quiere soluciones? Yo se las doy, pero las cosas no van a cambiar si no cambia el gobierno, porque aquí no se contratan, por ejemplo, con los países vecinos porque se está en campaña en vez de gobernar, y cuando se está en campaña no se quiere hablar con alguien que tenga una ideología diferente como el presidente de Colombia. Entonces, pero tampoco, nos quieren vender energía muy cara, ¿no? Pero ¿qué es más caro? Perder vida, mil personas han muerto por falta de diálisis. Eso no tiene costo, pues. Hay que poner prioridad. Primero las vidas antes la parte económica. Entonces, muere la gente por falta de diálisis. ¿Usted cree que es por tema ideológico que no contratamos energía con Colombia? Bueno, es que tuvimos la oportunidad de hacerlo, ya no se hizo. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo por más de un año. Y luego queremos pedirle al sector privado que el exceso de energía lo ponga en la red, pero en vez de ser claro en la red de transmisión y distribución, pero en vez de ser claros de ponerle un medidor y cruzar lo que se envía con lo que se factura por parte del Estado, queremos ver fórmulas de a qué hora estás aportando, cuánto es el valor de ese kilovatio, cuál va a ser el costo. Señores, tercero, si queremos hacer esa aportación, ¿por qué no hay diésel para los compradores? Hoy recibí un mensaje de un grupo industrial preguntándome en las empresas de familiares dónde se compra el diésel porque no podían encontrar diésel para poder echar a andar a los generadores. Cuarto, viendo una barcaza que dice que va a producir 100 megavatios, produce entre 12 y 48. Y no pasa nada en bueno, este país. fue una caída de la producción, ya recuperaron el nivel. 780 megas paralizados por las licencias ambientales que recién esta ministra, recién ahora, ministra de Ambiente encargada del Ministerio de Energía. Imagínense, como que si no hay un técnico energético y sobre todo eléctrico en el país. Imagínense, tenemos que encargar a la ministra de Ambiente. Parece una tomadura de pelo para los ecuatorianos que no haya alguien que específicamente sepa cómo manejar este sector para manejarlo. Pero en todo caso, recién ahora liberando las licencias ambientales de 780 megas en fotovoltaico y eólico que estaban desde hace algún tiempo atrás las inversiones privadas. ¿Quiere que continuemos? Vamos a lo siguiente. La ley. Recién el Arconel, hace 2 semanas, la famosa ley no más apagones, que le echaron la culpa de los 10 megavatios de tope a la Asamblea, que es completamente falso porque la mayoría de la comisión que trató esa ley, la mayoría la tiene el gobierno. Entonces fueron ellos con una mayoría que votaron para aprobar esos 10 megavatios. La Asamblea es colegisladora y viceversa, el presidente. Ejecutivo es por eso digo, colegislador. pero en la Asamblea mismo mandaron 10 y el presidente felicitó. ¿Pero qué pasó? Vamos a decir que eso fue grave, pero más grave es que hasta hace 2 semanas recién el Arconel subió el límite a 10 megavatios, o sea, desde que se aprobó la ley, hasta hace 2 semanas no se había subido lo que estaba aprobado en la ley, o sea, se hizo caso omiso a la ley. Y vamos a lo estructural, usted tiene que tener un sistema energético
en donde la ley permita que un privado le venda a un privado sin importar la producción, o sea, sin ponerle techo a la producción, y le pague el privado a ese otro privado que invirtió y le cubran el costo del peaje al gobierno, que es la ley por el uso de la por la transmisión transmisión y la distribución. Pero no pensar que un privado le va a vender al gobierno para que el gobierno le venda a otro privado, para que ese privado le pague al gobierno y esperar que el gobierno le pague al privado. Si no pagan la medicina oncológica, no pagan la diálisis, mueren niños en hospitales por falta de medicamentos, no hay ni para la presión arterial ni insulina para la diabetes, le van a pagar al generador eléctrico. y ese problema tampoco se resuelve en esta nueva versión de la ley. Ese problema tampoco se resuelve porque quisieron poner fideicomisos que ya vimos que en el caso del Aromo fracasaron, volvemos a las mismas teorías fracasadas. No sé qué ha hecho porque no he seguido la comisión, pero entiendo que tiraron abajo el tema de los fideicomisos, que dicho sea de paso, no funcionaron anteriormente porque para poner un fideicomiso como un mecanismo de garantía del pago hay que transparentar los balances de las empresas públicas. ¿Y usted cree que no tienen balances porque son tontos o porque son demasiado inteligentes que no hay balance? Por la opacidad que hay en el país. Entonces hay que transparentar todo este tipo de cosas para buscar soluciones que vayan desde el modelo hasta la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ya estamos analizando el plan de gobierno de Henry Kronfle como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. A mi criterio y a criterio de los técnicos, yo estoy tomando lo que ellos dicen, es necesario abordar la crisis energética en todas sus dimensiones, a corto, mediano y largo plazo. Si usted llega a convertirse en el presidente de los ecuatorianos, ¿cuáles son las soluciones a corto, mediano y largo plazo que dará para el sector eléctrico? Yo le diría las urgentes, las de corto plazo y las estructurales. Discúlpeme que le cambie Hágalo los ejes. como usted prefiere. Las urgentes, lo primero que haría es tener un convenio con los países vecinos y con el sector privado para comprar nacional energía eléctrica. Para comprar energía eléctrica, lo primerito. Segundo, traer la disponibilidad en barcazas, obviamente negociando el valor y el financiamiento para poder producir, porque lo que no puede estar es parado el país. No es suficiente haberse cargado con las empresas públicas del Ecuador, que están quebradas, para ahora quebrar a la empresa privada, que ahora le han puesto el pico y placa energético. Imagínense, vamos a trabajar 4 días a la semana. Entonces, esto es una locura. Ya quebramos la empresa pública, ahora quebrar las empresas privadas. ¿Usted sabe lo que significa eso en las divisas, en las exportaciones? ¿Es inconveniente este empleo? pico y placa energético que está el gobierno haciéndolo mediante acuerdo ministerial? Es que dentro de lo malo, lo menos malo, pero estamos en una situación pésima. Entonces, lo urgente sería Compra de energía. Compra de energía a países vecinos, negociación con el sector privado con excedentes energéticos y buscar otra fuente de energía que se pueda instalar inmediatamente, barcazas, ese tipo de cosas. Y parques termoeléctricos en tierra. Parques termoeléctricos en tierras no es tan rápido arreglar, pero hay que arreglarlos, eso por eso le digo, lo urgente, lo de cortísimo plazo, que serían los parques termoeléctricos. Hay 21 parques termoeléctricos, de los cuales 3 centrales termoeléctricas funcionan al 20%, y esos parques termoeléctricos, si estuvieran corriendo hoy, estarían dando alrededor de 550 megavatios, aportando sobre un déficit de 1.250 megavatios aproximadamente. Y lo estructural es el cambio de la ley y las inversiones que tienen que venir bajo un modelo que permita garantizarle el pago al inversionista. Irnos también a diversificar la producción de energía y no depender mayoritariamente de la hidroeléctrica. Es que las nuevas inversiones, los incentivos están en otros tipos de energía, justamente para no depender del clima. Están en termoeléctrica, en eólica, en fotovoltaica. Entonces hay que buscar por ahí. Y si queremos ser un poquito más radicales, aunque tome un poquito más de tiempo, pero es una solución a más largo plazo, estructural, es irnos a mini centrales nucleares, en donde ya los riesgos de las centrales nucleares con la alta tecnología que hay hoy, haciendo las minis, se han reducido tremendamente, pero obviamente ahí hay que tener contratos, por ejemplo, de compra de uranio, etcétera, para poder echar a andar esas plantas. Cuando hablamos de soluciones estructurales a largo plazo, generalmente es necesario acudir a una nueva legislación. ¿Cómo va a conseguir usted que aprueben sus proyectos si se proyecta una asamblea igual o peormente fragmentada que la actual? Ojalá me toque una asamblea como la actual, porque la actual le ha dado gobernabilidad al gobierno. 10 leyes mandó el gobierno, las 10 leyes se aprobaron. Yo creo que si alguien puede demostrar que se puede lograr la gobernabilidad en este país es Henry Kronfle, porque dio gobernabilidad y puso a la tricolor por encima de cualquier partido político, cualquier número, cualquier color de un partido político. En el país mucho se criticó
que se haga un acuerdo para aprobar las leyes. Bueno, las herramientas están ahí, se aprobaron las leyes. ¿Cuál fue el pacto? Por el otro día escuché a un periodista que dijo el pacto era tan malo y tan perverso que nunca se iba a saber y nunca se iba a ejecutar. A esa ridiculez alcancé a escuchar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál ha sido el pacto por la impunidad? ¿Se sancionó a la fiscal? Al contrario. Entonces, dígame usted cuál ha sido el pacto que ha dañado al Ecuador. Más bien al contrario, se le ha dado gobernabilidad. Mientras unos sueñan en la unidad para dar gobernabilidad, yo la construí, la probé, la comprobé y el gobierno tuvo todas las herramientas para hacer lo que tenía que hacer. Yo buscaría una asamblea que llegue a los acuerdos, como lo hice yo desde el Poder Legislativo cuando esté en el Poder Ejecutivo. Sin impunidad. Sin impunidad, porque no ha habido impunidad. De acuerdo, sigamos avanzando en los temas que le preocupan a los ecuatorianos. Tema económico vinculado a la generación de empleo, a la seguridad social, por ejemplo. ¿Qué tiene Henry Kronfle en su plan de gobierno? Mire, primero quiero decirle que el plan de gobierno tiene que estar enfocado en la familia ecuatoriana. Yo amo a mi familia. Me jacto de haber sido un buen hijo. Amo a mi madre, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi hermano. Un buen hijo, un buen esposo, un buen hermano, un buen padre. Y además un buen amigo. Si nosotros enfocamos el plan de gobierno en transformar para bien, en cambiar para bien a la familia ecuatoriana, entonces vamos a cambiar para bien el Ecuador. Porque es al revés, la gente cree que hay que cambiar el Ecuador, pero se olvidan de que el Ecuador es la suma de todas las familias en este país, que eso es lo que nos da la identidad, lo que nos da todo, la esencia. Le da mucho peso a los valores, a los principios de usted. Pero dos cosas fundamentales conceptualmente que después las voy a explicar cómo llevarlas al cabo a detalle. Conceptualmente hay que lograr dos cosas que este gobierno no entiende, por eso lo llamo gobierno ni entiende, ni resuelva, ni gobierna. Ni entiende, ni resuelve, ni gobierna. Y esto es algo fundamental que hay que entender. Y créame lo que mi gobierno se va a entender con claridad. Número uno. No importa en qué familia usted nazca, si nace en el seno de una familia con una estrella o nace en una familia estrellada, cualquier ecuatoriano que nazca tiene que tener la misma nutrición, las mismas oportunidades de educarse, las mismas oportunidades de vestirse, las mismas oportunidades de curarse y, como le digo, de alimentarse. ¿Eso no es idealismo en nuestro país, en la estructura latinoamericana? ¿Y por qué va a ser un idealismo? La falta de administración. Yo no puedo homologar la educación, por ejemplo, en el Ecuador. No puedo luchar contra la desnutrición infantil hasta acabarla. ¿Usted cree que eso no es posible con un presupuesto de 35.500 millones? Seguramente es posible, pero no se lo ha hecho. Bueno, pero eso es lo que vamos a hacer, pues. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, es devolverle el dinero que se lo han llevado los impuestos a la familia ecuatoriana. Es decir, vamos a sacarle del Estado el dinero, que hoy se lo lleven con exceso de impuestos, y se lo vamos a devolver a la familia ecuatoriana. Porque estoy convencido, y porque lo sé, y porque hablo con la gente, nadie mejor en este país que una mamá, una ama de casa, sabe cómo administrar. No hay ministro de Economía que sepa más, no hay presidente de la República que sepa más. Esa señora que maneja su hogar sabe cómo parar la olla, sabe cómo vestir a su hijo, sabe cómo educarlo, sabe cómo curarlo, mucho que tiene, y sabe cómo darle entretenimiento con lo poco o mucho que tiene. Entonces, el dinero se vuelve mucho más eficiente en la mano de la ama de casa que en las manos del gobierno. Esas dos cosas son en el concepto a donde tiene que ir dirigido el plan de gobierno para la generación de empleo y para darle dignidad a la familia. Este es un postulado de larga data que tiene el Partido Social Cristiano. Lamentablemente no se ha ejecutado en el país para poder pensar que lo que usted propone en concordancia con lo que dice el Partido Social Cristiano va a ser efectivo o no. Porque solamente le argumento esto. Si usted hoy baja los 3 puntos del IVA que subió Daniel Noboa, a pesar de que dijo que no iba a subir impuestos, sino que iba a bajar, tiene que cubrir esos 1.200 millones de dólares, a lo mejor menos con la crisis que tenemos energética que vaya a recuperar el gobierno, con algo que le dé igual cantidad de recursos. Es que ese es el problema. Cuando no se entiende la economía, y no estoy, perdóneme, no me lo tome mal, no estoy diciendo que usted no lo entienda, pero es lo que todo el mundo habla y repite en el país. No hay dinero, o sea, 35.500 millones de dólares en un presupuesto no es dinero. Entonces, ¿qué es dinero? Disculpe. Entonces, aquí comenzamos con los preceptos que están completamente mal. Primero, si el Estado ecuatoriano reduce el IVA, ¿quiere decir que va a tener menos recaudación? No. Porque hay que apuntar que la reducción del IVA
y devolverle ese dinero. Estimula la economía. Por supuesto, porque si usted le quita el IVA a todos los productos de la canasta básica, hoy paga el papel higiénico, paga la pasta de dientes, paga el shampoo, el jabón, el detergente IVA, cero IVA, le da 15% más a la gente de capacidad de compra. Si usted le quita el IVA a todos los insumos médicos, jeringuilla, mascarilla, esparadrapo, gas, algodones, etcétera, le da 15% más a la gente. Si usted le quita el IVA a todas las herramientas agrícolas, paca, pala, pico, machete, arado, bomba, le da al agricultor, al campesino ecuatoriano 15% más en su bolsillo. Ese 15% de aumento real de capacidad de compra, y lo mismo en los repuestos de los vehículos, del transporte urbano y transporte interprovincial ligero y pesado y el transporte de carga, y lo mismo los pescadores artesanales para la renovación. Ese 15% que usted le da estimula la economía, hace que la gente compra porque tenga más dinero en el bolsillo, las empresas venden, se mueve más rápido la economía, tributan, invierten y se mueve más rápido la economía. Entonces, ¿cómo usted lo primero que tiene que hacer es cómo sanear la deuda social en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura? Vamos a decir que esa deuda valga 8.000 millones de dólares el día de hoy y le dicen no hay plata para pagarle, entonces muere la gente, está todo parado, a nadie le importa, la vida se volvieron una estadística, hemos llegado a ese nivel. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, usted va al mercado internacional con credibilidad, con fuerza, pero con corazón. Por eso necesita un presidente que tenga credibilidad, no un presidente que no pueda controlar una cárcel en un país, que un Estado no pueda controlar una cárcel. ¿Qué credibilidad genera eso? Pero si usted es un presidente con credibilidad, con experiencia, con honestidad, con capacidad de trabajo, con inteligencia probada, además, y usted va al mercado internacional y habla, y yo los conozco, la mayoría de los grandes financistas a nivel mundial, y usted le dice, señores, este es mi plan, y de este plan yo necesito 8.000 millones de dólares para cubrir la deuda social, y no voy a aumentar la deuda en el país porque saco una deuda nueva para cubrir una deuda vieja, pero la deuda vieja es la deuda interna, la que afecta a todos los ecuatorianos, la que afecta a la parte social, y me quedo con esa deuda nueva, no incrementé la deuda, hago un plan en donde pago un mínimo, que va a ser un mínimo basado en algo fijo y un variable en función del crecimiento económico que voy a generar, no solo devolviéndole el dinero a la familia ecuatoriana para que lo vuelva a poner en su bolsillo y renovando nuevamente los bonos de desarrollo a la gente que le han quitado, sino también cambiando la estructura del presupuesto general del Estado para hacer obra y servicios. Pero esto han hecho otros gobiernos, han reestructurado la deuda, pero cuando van donde los organismos internacionales y les dicen necesito 8 o 10 mil millones de dólares, dice perfecto, nosotros tenemos que asegurarnos cómo nos va a pagar y creemos que para que usted nos pueda pagar tiene que subir el IVA, eliminar el subsidio a los combustibles y viene la famosa receta del Fondo Monetario Internacional. O sea que vamos a poner un ejemplo, o sea que es correcto que alguien que quiera hacer negocio con las finanzas del país porque va a dar dinero en préstamo para cobrar intereses, para repagarse, sea a costilla de que se muera de hambre, de que se muera de enfermedad. No estamos diciendo eso. No, entonces no podemos seguir con esa. Esa es la peor receta. Entonces usted me está dando la razón que esa es la peor receta. A tal punto es la peor receta, solo para concluirle esta idea, que los gobiernos de centro izquierda, de centro derecha, de extrema izquierda o de extrema derecha han tomado dos cosas como medidas económicas. Todos, más impuesto y más deuda. ¿Y cuál es el problema del Ecuador? Cada día hay más miseria. Claro, pero menos obra, menos medicinas, ya no hay ni paracetamol, no hay medicina ni para la insulina, no hay para la quimioterapia, no hay para la presión arterial. Entonces con esa receta lo único que va a pasar es lo que ha pasado, que de 1830 que se fundó la República hasta el año 2017, en 187 años el saldo de la deuda del Ecuador sea 47.000 millones de dólares. Y del 2017 al 2024, en los últimos 7 años, el saldo de la deuda sea 90.000 millones de dólares. Es decir, duplicamos en 7 años la deuda de los primeros 187 años de la República. A ese paso, nunca va a haber plata que alcance, y en vez de nacer como nace hoy un ecuatoriano con casi 5.000 dólares de deuda, que no lo adquirió, sino que le heredó el que nace, mañana va a deber 10.000 dólares la persona que nazca en el país. Entonces, ¿esa es la receta correcta? Por supuesto que no, y por eso hay que cambiar. Claro, guardando las distancias entre lo que significa la economía personal y la economía de un Estado, usted como empresario sabe que si va a un banco a pedir prestado dinero, el banco le va a decir, ok, le presto lo que usted pide, pero dígame de dónde me va a pagar.
usted no le puede decir al banco, présteme nomás que yo voy a ser eficiente en mi negocio, en mi empresa o en lo que fuese, y de lo que tengo proyectado ganar voy pagándole. El banco le va a decir, no señor, usted tiene que acordar conmigo un pago mensual. Freddy, ¿sabe cuál es el problema de este país? Y pasa en el gobierno también, que los abogados están manejando la cartera de salud, que los médicos están manejando la cartera de ambiente, por poner un ejemplo, que la cartera de ambiente está manejando la cartera energética. Zapatero a su zapato. Usted es periodista, preocúpese del periodismo. Déjenos los que sabemos de economía preocuparnos de la economía. El problema es cuando el periodista quiere ser economista o el economista quiere ser periodista. Mire, déjeme decirle con claridad meridiana esto. Las empresas públicas en el Ecuador han reducido su producción y su ingreso y nadie se ha preocupado para que las inversiones lleguen. El petróleo, por ejemplo, 25% de reducción en la actividad petrolera en el Ecuador. ¿Cómo sustituye eso el Estado? Con más deuda, con más impuestos. Pero no debería ser al revés, no deberíamos incrementar nuestra producción petrolera. Ahí estamos insertando un nuevo concepto que es la eficiencia y usted no lo ha dicho. Entonces, por eso le digo, y mañana ¿cuál es la garantía sobre un préstamo? El flujo del dinero cuando se cobra en el mercado internacional. No me voy a entrar en detalles, pero la solución económica para el país existe. Lo que se hace es lo más fácil siempre y lo más cómodo. Quítale la plata al pueblo porque la receta dice que más impuestos para poder cobrar y pagar la misma deuda que se va revolviendo y que nunca se acaba de pagar, porque hoy usted presta para volver a pagar. Hacia adelante la deuda. Y la engrandece. Y a la misma deuda. O sea, le incrementan los impuestos para pagarle a la misma gente que le debe la plata. ¿Hasta cuándo esta tomadura de pelo? No podemos seguir con esas políticas en mi gobierno de ninguna manera. ¿Cómo va a generar empleo, que es uno de los principales problemas de los ecuatorianos? Por los dos lados, por el sector público y por el sector privado. Por el sector privado, ya lo dije, bajando los impuestos, devolviéndole entonces con esa baja de impuestos el dinero al bolsillo para que puedan gastar las empresas, vender, tributar e invertir y generar empleo. Jugando a la expansión económica, no jugando a lo que nos pasó hoy, a la recesión económica. Y por el otro lado, cambiando totalmente la estructura del presupuesto anual de Estado. Mire, hoy usted paga, por cada $100 recibe $1. El presupuesto anual del Estado, 35.500 millones, vaya a ver la obra y los servicios en infraestructura pública. Esa obra y servicios públicos son 360 millones, el 1%. Es nada. El 1%. Si usted ese presupuesto lo hace al revés, no un estado contable en donde los ingresos son estos cada día más chicos y los egresos son estos cada día más grandes, y entonces yo le pregunto, ¿en su casa usted puede gastar más de lo que recibe? No, porque quiebra. El Estado está haciendo eso y nadie le importa y se endeuda más y nos hace quebrar a los ecuatorianos y nos chupa la sangre como Drácula. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es la estructura del presupuesto anual de Estado. Salud, educación, seguridad. 3 rubros que hay que hacerlos eficientes con tecnología, con innovación, con una serie de cosas. Crédito productivo desde el Estado, y entonces si podemos revertir esto que sea el 99 el Estado, el 1 el ciudadano, lo podemos revertir. Por ejemplo, un modelo como el que fue hace poco en Guayaquil, de la Administración Social Cristiana, que era 86% en obras y 14% en administración. Entonces imagínense que el 86% de los 35.500 millones vayan a obra. ¿Cuánto empleo generaría el Estado así? Entonces, no es una utopía, es una forma de administrar. Y hay que saber administrar. Yo recorté 25% del personal en la Asamblea Nacional, certificamos antisobornos ISO 37.001, 2 ISOs más, 27.001 y 9.001 por salir. Recortamos todo el piponazgo, no así la burocracia formal para funcionar la Asamblea, y funcionamos como reloj suizo hasta el día que me fui. Entonces, a mí no me digan que en el Estado no se puede administrar correctamente. Los que si no se sabe, o si se es cómplice de las corruptelas, entonces estas son las consecuencias. El sector productivo del país viene pidiendo desde hace años ya un nuevo marco de relaciones laborales. Quieren un incentivo para contratar más gente porque les parece muy pesado en dolarización tener que asumir un código laboral que está cerca de cumplir 100 años de vigencia en el país, con parches obviamente, y quieren una ley más moderna. O sea, que usted cree que el costo de la mano de obra en el Ecuador es el problema del sector productivo. Yo discrepo. Eso dice el sector productivo, discrepo, no yo. Completamente. Es la falta de competitividad y el enredo en las leyes y la falta de crédito oportuno y barato lo que tiene estancado el No sector es necesario productivo. remozar el Código del Trabajo, por ejemplo. Mire,
El trabajo por horas. No, por supuesto, sí, ya lo voy a explicar, pero déjeme ir a lo conceptual y después vamos a entrar por favor en el trabajo por hora. A ver, primero, ¿cómo fluye la inversión para la generación de empleo y para que se instalen nuevas empresas en el Ecuador? Uno, usted necesita seguridad y certeza jurídica. Seguridad jurídica no es suficiente. No es que la ley del lunes se cumple el lunes, la del martes el martes, y entonces como no se sabe cuál es la ley del viernes, va a venir la inversión. No, se necesita seguridad y certeza jurídica. Dos, se necesita una integración comercial inteligente. Si se pone una empresa en el Ecuador que va a invertir, ¿a quién le va a vender? ¿A 17 millones de ecuatorianos o el mundo entero? Tres, se necesitan incentivos. Los capitales vuelan. ¿A dónde aterriza? ¿A dónde hay mejor incentivo? Entonces se necesitan incentivos. Eso como un primer paso, que es un paso importantísimo que tampoco hemos sabido aprovechar, que estamos dolarizados, porque no hay riesgo cambiario y hay estabilidad en cuanto a la inflación. Ese es el cuarto paso que usted necesita. Y el quinto paso, en donde están los temas laborales, son los índices para hacer negocio, los famosos índices Doing Business. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir una empresa, en cerrar una empresa? ¿Cuál es el código laboral? ¿Cuál es la tramitología en un país? ¿Por qué para todo se necesitan licencias ambientales y una serie de cosas? Cuando vienen los inversionistas a hablar en el Ecuador, tienen que ir a hablar con los gobiernos. Entonces la pregunta que me hace el inversionista es, yo no vengo a tener un puesto político, yo vengo a invertir en el sector privado. ¿Por qué tengo que hablar con todo el mundo de un gobierno para invertir en el sector privado? Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar. No existen ni siquiera ventanillas únicas de inversión en el Ecuador. Entonces, si queremos hablar de cómo potencializar las inversiones en el Ecuador, tenemos que tener seguridad jurídica, política y ciudadana, con certeza en los tres ámbitos. Necesitamos integración comercial, necesitamos incentivos, necesitamos un rol de la banca pública importante en poder dar créditos para el sector productivo y sobre todo para el emprendimiento cuando se trata de pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las empresas en el Ecuador, las denominadas pymes, arbitraje internacional y por supuesto ciertas cosas en el mercado laboral. Voy a entrar en lo del mercado laboral. Yo sí soy partidario del trabajo fraccionado, es decir, el trabajo por horas, un octavo de la jornada laboral, un medio de la jornada laboral, un cuarto de la jornada laboral, un tercio de la jornada laboral. Yo soy partidario, pero sin que existan regresión de derechos, es decir, sin precarizar ni ser retroactivo y peor regresivo, que se aporte la seguridad social en el proporcional de lo que se trabaja y que no se pierda ningún derecho laboral. Pero la confusión es tan grande cuando se tratan estas políticas, en donde el gobierno tiene que ser el motor, el dínamo para impulsar, que cuando se planteó en la consulta popular el trabajo por hora, nunca se supo cuánto iba a pagarse por hora. Se habló de 13 dólares, de 2 dólares, de 1 dólar, de 5 dólares, de 7 dólares. El mismo gobierno. Bueno, hay que sacar el proporcional del salario básico actual. Nunca se dijo, porque se dijo como un régimen especial que tiene una serie de cosas especiales, vamos a ver si se da un premio, entonces bla, bla, bla. Yo le hago una pregunta. Los migrantes salen del Ecuador en busca de mejores oportunidades, cruzan el Darién, muchas veces mueren en el cruce del Darién, para llegar al mercado de los Estados Unidos a trabajar. ¿Cómo se pagan los Estados Unidos? Por horas. Por hora. Entonces el migrante, desesperado por conseguir un trabajo, arriesga su vida para conseguir un trabajo por hora, y en el Ecuador no se puede trabajar por hora. Claro, bueno, hay que establecer la diferencia, que una hora de trabajo en condición de ilegal, si usted quiere, puede ser de 10 dólares la hora, y si usted ya tiene una expertise, un título, pues eso sube exponencialmente. Si es abogado, a lo mejor le cobran 500 dólares la hora a un abogado de Estados Unidos. Bueno, sigamos avanzando, el tiempo nos apremia, Henry, en materia de seguridad ciudadana. ¿Cómo resolvería usted el problema si llega a ser presidente de la República? En 3 ejes. Yo soy claro en esto. 1, la delincuencia internacional. 2, la delincuencia común. 3, la delincuencia de cuello blanco. Vamos a la delincuencia internacional. Bandas de grupos delincuenciales organizados que operan con bandas de narcotráfico a nivel internacional, eso requiere cooperación internacional, porque el Ecuador por sí solo en delitos transnacionales no los puede contener. Y ahí se necesita de ayuda internacional importante. Con bases militares aquí en el Ecuador. No sé si bases militares, porque la tecnología hoy en drones, en satélites, en comunicaciones pueden sustituir las bases militares físicas. Control de las fronteras. Clausurar los pasos clandestinos, que muchas veces esos pasos clandestinos en la frontera son mejores que los pasos formales, ilegales. Drones en la frontera, satélite, reconocimiento en los aeropuertos, escáneres en los puertos. Plata, ¿no? Todo es plata, hay que seguir sumándolo todo lo que así, usted pero las plantea. vidas no tienen precio, pues.
Entonces, el Ecuador, el primer país en América Latina por muertes violentas, por homicidios, 44.5 muertes por cada 100.000 habitantes, número 1 en América Latina. Entonces, la plata es para cuidar la vida, la plata no es para que se la aferre el gobierno, hablemos claro. Entonces, cámaras en los aeropuertos y una política migratoria de visas, por un lado. Vamos al delito común, violación, homicidio, robo, secuestro y vacuna. Los delitos que le quitan el sueño a todos los ecuatorianos. Ahí, primero preventivo, patrullaje por cuadrantes en todas las ciudades del país. Al estilo Escuadrón Volante de Febres Señores, Cordero. al estilo lo que funcione. Camionetas, diésel, policías, equipamiento completo, chaleco, casco, armas, bala y rancho, comida. Hoy, si tiene la camioneta, no tiene el diésel, pero no tiene, si tiene el diésel la camioneta no hay mantenimiento. Eso se tiene que acabar. Entonces, primero preventivo, luego los operativos. Los operativos, si va contra bandas delincuenciales organizadas bajo un estado de excepción, la policía los puede abatir, hay que proteger a los policías que mañana no los metan presos ellos. Y si esos operativos, que se tienen que hacer con efectividad, con inteligencia y contrainteligencia, sorprenden a los delincuentes y los meten presos, control de la cárcel, porque no es posible que el preso salga de la cárcel como si fuera cuarto O hotel. no les meten presos porque hay jueces que por presión o por dinero se venden. Ese es el tercer punto, los delitos de cuello blanco, donde están los jueces y fiscales corruptos que sacan a los delincuentes de la cárcel o no entran a la cárcel, y esos jueces y fiscales corruptos nadie los sanciona. ¿Y cuál es el costo de esta omisión o de esta falta o esta corruptela de jueces, de este delito de jueces y fiscales corruptos? El costo es acumulativo, pues. El preventivo tiene un costo. Si el preventivo no hace eso, el costo del operativo es preventivo más operativo. Y el costo acá es preventivo más operativo más salida de cárcel más juez corrupto. Entonces se va multiplicando el costo en la cadena. Esos jueces y fiscales tienen que ser destituidos. Y si no son destituidos, hay que destituir a los que tienen que destituirlos. Hay candidatos que proponen la cadena perpetua para ellos. Señores, no podemos estar los ciudadanos de bien tras las rejas y los delincuentes sueltos. Esa es mi posición. Hay que hacer lo que hay que hacer. Punto. Y para eso hay que tener una mano dura, hay que tener liderazgo desde el gobierno para apoyar a las fuerzas del orden, a la Policía Nacional y al Ejército. Y si quieren hacer algún abuso, algún juez o algún fiscal corrupto para meter preso a un policía por cumplir su trabajo y salvar su vida o salvar la vida de alguien más, entonces ahí es donde tiene que actuar. Si es que existen esos casos de corrupción, la Asamblea Nacional, con la capacidad que tiene de hacer cualquier tipo de amnistía. ¿Qué hará con la seguridad social? Este es el último tema que nos va a corresponder abordar porque el tiempo no nos permite. Pedirle a la Asamblea primero que se apruebe lo que vetó este gobierno. Este gobierno vetó el proyecto de la seguridad social que yo propuse, en donde el primer paso para la seguridad social era que no le sigan metiendo la mano a los fondos a ningún título, a ningún valor para financiar Al Estado. Eso es lo primero, porque mientras discutimos si son 3 los miembros del directorio o 5, o si queremos una seguridad social solidaria o individual, el día que terminemos esa discusión ya la plata se fue y ya no hay seguridad social. Hoy usted le da 1/5 parte de su salario a la seguridad social, 2 salarios y medio al año, el 20%, el 21% son 2 salarios y medio al año, como un seguro prepago. Imagínese una empresa privada que usted le dé ese seguro prepago y el día que quiera hacer la atención le diga, no tiene cita, no hay hospital, no hay médico y no hay medicina. ¿Qué haría usted? Por favor, enjuicia, mete preso, hace lo que tenga que hacer. Acá la seguridad social nada, ni siquiera rinde cuentas de las inversiones a través del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del dinero nuestro, de los afiliados y de los jubilados. Entonces eso tiene que acabar. ¿Cómo tiene que acabar? Lo primero que tiene que parar, que es por lo que voy a luchar, es para que evitar que le sigan metiendo la mano y llevarse los fondos. Es una reforma administrativa, digamos. Pero... No, eso no es administrativa, es legal, porque la parte administrativa, bueno, discúlpeme, legal. Han hecho lo que se le da la gana. Ya se necesita una reforma legal y por eso presentamos el proyecto de ley que lo vetó este gobierno. Ahora, el IES está desfinanciado, al menos eso dicen los estudios actuariales, que siempre hacen una cantidad de estudios actuariales en todos los gobiernos, pero no toman decisiones sobre ellos. Hay versiones, resultados que recomiendan o subir el año de aportes o subir el monto del aporte o las dos cosas para volver a capitalizar al IES, garantizar la pensión de los jubilados, la salud para los nuevos adultos mayores, etcétera. Jamás.
Porque si usted sube, y perdonen, no solo la seguridad social normal, hable del seguro social campesino, hable del ISPOL, del ISFA, también tienen problemas gravísimos que hay que corregir, gravísimos. Entonces, si usted va a subir la edad de la jubilación, o va a subir la pensión, o va a hacer las dos cosas, para que entre la misma plata, más plata a un saco roto, para que se siga yendo la plata y siga la corruptera, el despilfarro y la falta de transparencia, entonces lo que le generó es un problema a la gente honesta y le dio una solución a los pillos. Eso en mi gobierno no va a pasar. Para cerrar, Henry, queremos conocer cuál es su patrimonio. Ese va a ser, tiene que ser de conocimiento público en su condición de candidato primero y luego, si es que recibe el favor popular del presidente de la República, y cómo está financiando su campaña. Primero, mi patrimonio lo pueden encontrar en la información pública, yo no lo voy a revelar aquí por televisión. Entonces le pido que haga el trabajo de averiguar cuál es mi patrimonio, pero creo que con la situación que vive el país no es prudente ni recomendable estar hablando de patrimonios frente a las cámaras. ¿Y cómo voy a financiar mi campaña? Primero con fondos propios y después con lo que se pueda en base a lo que se puede utilizar de los fondos partidarios. Eso es el fondo de promoción electoral, se refiere usted. Es correcto. Y con fondos privados, ¿cómo cuánto va a dedicar? ¿Quiénes más le van a financiar su campaña? Todavía no he hecho ninguna gestión, todavía no sé. Bueno, ahí tienen ustedes, amigos, hemos pasado revista así muy rápidamente a los principales conceptos que tiene Henry Kronfle como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano y a las posibles soluciones para los graves problemas que nos afectan hoy a los ecuatorianos y que lamentablemente no son nuevos. Los venimos arrastrando década tras década de manera cíclica, en algunas ocasiones más pronunciadas que en otras, pero estamos en un círculo vicioso que hay que romperlo en algún momento. Queremos agradecerle, Henry, por haber compartido con nosotros este tiempo. Gracias, Freddy, un placer estar aquí, un abrazo muy fuerte. Un mensaje final, si usted quiere así hacerlo, en su condición de candidato. Que no pierdan la fe los ecuatorianos, que sí se puede cambiar el país, que con fuerza, con su confianza, con capacidad, con inteligencia, con honestidad, con transparencia, vamos a quitarle el miedo a la familia ecuatoriana, ese miedo a no encontrar trabajo, ese miedo de que no alcance la plata, ese miedo de perder el trabajo, ese miedo de no poder curarse, ese miedo de vivir a oscuras, sin luz, ese miedo por la falta de seguridad, ese miedo por la falta de educación. Ese miedo lo vamos a quitar con su confianza, con mucha fuerza, pero con mucho amor, con mucha solidaridad. Que así sea, que los ecuatorianos podamos vivir libres de todo tipo de miedo. Ciertamente, le remarcamos en este mensaje final, le deseamos suerte, Henry, muchas gracias nuevamente por habernos atendido. Muchas gracias y trabajemos juntos por el Ecuador que todos queremos. Amigos, queremos agradecerles también a ustedes por esa creciente sintonía. No dejen de suscribirse, de darnos like y de activar la campanita para que todo nuevo contenido de Ecuador en vivo llegue oportunamente hasta ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima entrevista.